Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alma Sib y quiero agradecer el inmenso honor de participar en el primer Congreso Internacional de Neurociencias Aplicadas a la Educación que se lleva a cabo en Lima, Perú. Durante esta participación deseo contarles 3 historias que confluyen en una misma línea de investigación cuya pregunta comenzó con ¿qué es el aprendizaje? Como todo buen neurocientífico, mi primera aproximación al tema del aprendizaje estuvo centrada en el cerebro. Revisé estructuras, mecanismos fisiológicos y estaba convencida de que era posible arreglar aquello que estuviera dañado en el cableado neuronal. En aquel entonces trabajaba en una universidad pública en México que, como otros países en Iberoamérica, buscaba desesperadamente mejores procesos educativos. Sin embargo, algo que me pareció claro es que había una gran distancia entre las políticas educativas, los planes y programas y ese ente depositario de los conocimientos de generaciones pasadas y por venir. Es por ello que me atreví a separar mi objeto de estudio y a aislarlo en el sujeto de aprendizaje. Era claro que como parte de los procesos básicos había una interrelación entre lo que estaba afuera y lo que estaba adentro y cómo se interpretaba esa información, por lo que la cognición pareció un camino correcto para su estudio. Hasta que me encontré con un principio que se había comenzado a estudiar desde hace más de 30 años, llamado plasticidad cerebral, el cual se resume como la capacidad del cerebro para autorrepararse y adecuarse a circunstancias que le causan daño o como reflejo del aprendizaje. Este mismo principio se presenta en otros órganos y de hecho es la base del sistema inmunológico, por lo que es dependiente del ambiente. Esto aplica incluso a los cerebros en formación y creo que la mejor forma en que puedo explicarlo es que al igual que un iPad o un teléfono inteligente que sale de fábrica solo con algunas aplicaciones listas para ser personalizadas por el usuario, el cerebro requiere de flexibilizar y hacer eficientes las conexiones existentes para adaptarse al ambiente. Esto quedó claro con las nuevas aproximaciones de investigación en torno al cerebro que incluyen el proteome, el bacteriome o el conectome, que es un mapa de las conexiones neuronales y que busca describir la estructura cerebral, pues así como el genoma es más que una yuxtaposición de genes, el conjunto de conexiones neuronales es mucho más que la suma de sus componentes individuales. Debido a que el conectome contiene millones de veces más conexiones que las letras del genoma y que además cada quien va creando las conexiones específicas a partir de las interacciones con el medio, es posible afirmar, en palabras de Sebastian Song, que cada uno es su conectome, el cual se forma basado en 4 principios que son reponderación, que significa cambios en la fortaleza de la sinapsis, reconexión, que es la creación y eliminación de sinapsis, recableado, que es la creación y eliminación de ramas neuronales, y regeneración, que es la creación y eliminación de redes neuronales. Lo que aprendí de la neurociencia clásica en torno al aprendizaje lo resumí en un escrito que se publicó en la Revista Mexicana de Neurociencias, pero curiosamente parte de este aprendizaje lo obtuve con la búsqueda de un estudio epidemiológico sobre los trastornos del espectro autista en México, lo cual me llevó a un punto inesperado con el encuentro de diversos trastornos peri- y postnatales que producían cambios en las estructuras cerebrales y que se llamaban autismo por no encontrarles otra etiqueta mejor. El artículo al que me refiero lo publiqué en la Revista Mexicana de Neuropsicología y que actualmente tiene un gran sentido comprender que existen muchas otras condiciones que alteran las estructuras cerebrales y me abrió la puerta a un área conocida como neurovirología. Considerando el estudio estructural y psicofisiológico del cerebro, comencé a observar las primeras diferencias entre el aprendizaje visto desde el cerebro y la manera en que la educación entiende a dicho proceso, siendo desde mi punto de vista el más relevante el que la memoria es finita y el sistema busca hacer eficiente el flujo de la información que se explica como un principio llamado economía cognitiva. La segunda historia se desarrolla gracias al trabajo con niños con trastorno en el neurodesarrollo y sin saberlo, ellos nos han enseñado muchas cosas, ya que me permitió replantear la pregunta original, por lo que ahora estudio el proceso de aprendizaje. El trabajo con los niños con trastornos en el neurodesarrollo son un gran reto de investigación, pues representan todo aquello que no es posible analizar en torno al aprendizaje dentro de las escuelas.
Lo primero que ahondé gracias a ellos es que no hay una estructura de aprendizaje clara a nivel cerebral y que es posible observar diferentes grados de desarrollo en organizaciones neuronales que empujan y en ocasiones bloquean a otras. Encontramos niños con grandes áreas emocionales que no dejaban respirar a la neocorteza y niños con neocortezas que les permiten ser clasificados como genios, pero con habilidades sociales pobres. Por lo que el mayor trabajo es crear un balance entre esas estructuras y la fisiología a partir de sus propios entornos. Cuando abrimos el centro al trabajo clínico, Linda Sanders, que es una neurobióloga, y yo, nos dimos cuenta de la gran cantidad de errores diagnósticos que ocurren en neuropediatría, por lo que decidimos observar las habilidades, los ambientes y tratar de adecuar tareas a los entornos para resolver las dificultades que se presentaban en estos pequeños. Dimos mucho énfasis a las historias clínicas, pues la vida peri y postnatal es un punto clave para comprender las dificultades del desarrollo del aprendizaje e hicimos a un lado las etiquetas, centrándonos en las fortalezas de los niños y de su entorno. Con esto en mente, empezamos a reconocer que los trastornos metabólicos eran capaces de cambiar estructuras cerebrales, al igual que los virus, y que el contexto podía hacer una gran diferencia, aún en niños con daño cerebral tal que les impedía la comunicación con sus padres. Gracias a esto, me comencé a sentir atraída por el estudio de los virus y sus efectos en el neurodesarrollo, por lo cual escribí 2 artículos específicamente sobre el virus HHV6, que se encuentra prácticamente en toda la población humana. Los artículos se publicaron, uno en la Revista Mexicana de Neurociencia y el otro en la revista chilena Cuadernos de Neuropsicología. Con todo lo que sabíamos sobre el cerebro y el trabajo con los niños, comenzamos a diseñar programas personalizados para desarrollar habilidades de aprendizaje y no solo de imitación, a lo que llamamos programa de neuromodulación ambiental asistida, que consiste en modular respuestas en ambientes espontáneos para que los niños tengan un contexto específico de aprendizaje, ayudados por los padres o cuidadores quienes se convierten en terapeutas de tiempo completo. Lo mejor del programa es que funciona y nos permitió demostrar la influencia de la cultura, la cual entendemos desde el ambiente inmediato hasta el ambiente extendido sobre la neocorteza, la importancia del movimiento y la percepción, y sobre todo dimos a los padres la oportunidad de crear un programa de trabajo en casa sin requerir de la terapéutica clásica que depende de la disposición del experto o del costo de la misma, convirtiéndonos con ello en apoyos y observadores de primera línea de los procesos de aprendizaje. Gracias al programa y a la publicación que hice en mi blog personal, comenzamos diversas discusiones en ResearchGate y otras reuniones académicas con diseñadores neuronales, quienes nos mostraron que las redes neuronales artificiales tienen un gran camino andado en torno al tema del aprendizaje y que, al igual que nosotros, tenían en consideración los trabajos de Stanislas Dehaene en torno a la relación del aprendizaje de la lectura, la escritura, la aritmética y su relación con la cultura. Con todo ello, escribí un artículo en mi blog titulado El aprendizaje de cómo se aprende, que es justo la anécdota de cómo me fui moviendo de las aulas de clase de los niños con trastornos en el desarrollo hasta llegar a los priones y los virus. Al mismo tiempo, escribí un artículo para una revista científica en España que fue descalificado rotundamente por el editor, cuya nota de rechazo decía que le parecía ridícula la idea que abría el artículo. No hay aprendizaje sin cerebro y no hay cerebro sin aprendizaje. Y me informaba que no aceptaba siquiera leer mis ideas. No niego que me sentí defraudada y hasta penada con el equipo de trabajo. Pero cuando compartí esta misma escrito en una reunión académica aquí en los Estados Unidos, un científico de verdad me dijo: «Hey, yo creo que estás equivocada. Pues con lo que sabes sobre virus deberías entender que si el aprendizaje implica adaptación y flexibilidad, las proteínas tienen esta capacidad, como lo mostraban las enfermedades priónicas, por lo que sí era posible hablar de aprendizaje sin cerebro, algo que expliqué en mi blog en el artículo titulado Aprendizaje y Evolución». Es así que los niños, los virus y los priones nos permiten ver otras diferencias entre el proceso evolutivo del aprendizaje y la educación. La que me parece más importante es que no es necesario considerar el coeficiente intelectual para enseñar. Basta solamente la estrategia adecuada para que los niños sean capaces de responder a las necesidades de su entorno, y también que no es necesario un lugar específico
para aprender. La tercera historia parte de una pregunta totalmente diferente, que fue cómo llegó el proceso de aprendizaje al cerebro, y por ello comencé a estudiar las respuestas adaptativas en otras especies. Lo que en otras circunstancias se hubiera considerado un desastre académico, me abrió la puerta al mundo de la evolución, y con la nueva pregunta me centré en una idea que no quise hacer pública hasta que tuviera un poco más de sentido en mi cabeza. Si la vida surge de una sola molécula, la cual bajo un proceso de cambio fue capaz no solo de multiplicarse, sino de flexibilizar funciones y de diversificar especies, entonces debía existir rastros de ese proceso en otras variedades biológicas. ¿Podrían los pájaros aprender? Exploré la idea en un simposio en España y posteriormente se publicó un artículo en la revista chilena de neuropsicología que titulé La evolución del aprendizaje más allá de las redes neuronales. Comencé a observar un punto clave presente tanto en especies con sistemas nerviosos complejos como en las proteínas, pues los priones no tienen ADN y es la capacidad de flexibilidad y cambio. Una vez que un prión muta, se adapta al nuevo ambiente hasta matar a su huésped, principio compartido por los virus y por los seres humanos, que cambian los entornos hasta que se adueñan de ellos. En este sentido, se puede decir que la evolución de las redes neuronales contiene información no solo en términos genéticos, sino también que han de agregar una colección de conductas desarrolladas por sus antecesores que puede ser comprendida como la cultura, pues la evolución especifica no solo conductas, sino que ha de agregar metas heredadas que son usadas para guiar el aprendizaje, ya que solo se heredan aquellas respuestas adaptativas clave en un ambiente y que esta adaptación al medio es vital para la pervivencia de la especie. Sin embargo, aún para los expertos en redes neuronales, la tarea de explicar los mecanismos del aprendizaje no ha sido sencillo, como lo mencionan Hiriki y Taoka. La evolución cerebral tiene al menos 3 componentes esenciales para el proceso. El primero se refiere al desarrollo por la integración multisensorial, ver, oír, oler, sentir. El segundo implicó la transformación de coordenadas para el control de los movimientos en el espacio habitado, que es una función esencial del sistema nervioso, lo que se conoce como nicho ecológico. Pero esta mejora neural no es un evento aislado, ya que permitió al cerebro pasar del procesamiento al resumen de información, mediante la aplicación y reutilización de los principios existentes del pensamiento de información espacial y que se adaptó para el sometimiento de las funciones mentales, y que en última instancia condujo al desarrollo de la lengua, con lo que fue posible comunicar localizaciones o espacios, lo cual dio lugar a un nicho cognitivo que involucra al lenguaje y a la comprensión aritmética. Aunado a esto, también fue útil la manipulación de la imagen del cuerpo en el espacio, lo que se volvió indispensable para el manejo de herramientas, que dio como resultado la aceleración de los vínculos interactivos entre las bases neuronales y cognitivas, lo cual permitió un tercer mecanismo que es el de construcción de herramientas que dieron respuesta al ambiente diseñando elementos útiles. Este punto lo hemos explorado en el centro gracias a Daniel Yelizarov, un físico ruso que está interesado en analizar el efecto de la gravedad sobre los aprendizajes escolares como punto clave de la evolución visoespacial. Es por ello que decidí estudiar otras especies, y aun cuando muchos me sugirieron a los perros, pues existe mucha literatura sobre cognición canina, la domesticación entendida como cultura podría ser un problema, así que elegí especies salvajes en entornos naturales a las que podía tener acceso. Comencé la observación sistemática de una planta conocida como diente de león o Taraxacum officinale de la familia de las asteráceas, que es una planta de fácil adaptación, perenne, que se extiende en prácticamente todos los continentes, cuyo medio de reproducción es francamente una joya tecnológica natural, ya que usa esporas que lleva a las semillas a modo de paracaídas movidas por el viento y que planta las pepitas en lugares donde pueden sobrevivir. Las otras especies que observo son aves, especialmente los gansos canadienses o Branta canadensis, de la especie de la Natidae, que han existido al menos durante 10 millones de años sobre la faz de la Tierra, y también llevo registros de aves migratorias. Realizo experimentos con ardillas zorro y chipmunks que han aprendido a tener comida aun cuando se cambien las condiciones del entorno.
y que han resultado extraordinarios aprendices, exhibiendo conductas adaptativas que emplean en otros medios y cuya meta siempre es obtener comida. Dichas investigaciones se deben desarrollar por mucho tiempo, pues deseo observar algo conocido como el efecto Baldwin, que indica que se transmiten aprendizajes de una generación a otra. Sin embargo, la hipótesis de trabajo es que esto no sucede en entornos naturales y que la modificación de conductas no son en términos específicos, sino generales ante la respuesta del ambiente. En mi blog se pueden leer los artículos al respecto, pero lo que puedo decir hasta el momento es que los animales requieren de confianza para aceptar ser parte de un nuevo ambiente. La motivación es imprescindible y que cuando logran estos términos comienzan a aprender a modificar sus conductas, que no aprenden aquello que consideran irrelevante, y esto es clave, pues es muy similar al observado en los niños con trastornos del desarrollo. Es así que la lección fisiológica es que la adaptación al medio no es un mecanismo creado a partir de un cerebro flexible, que aprende de las experiencias de los organismos que lo portan, sino una herencia evolutiva creada por los elementos, aún los más simples, y más adelante las especies lo van a desarrollar como medio de sobrevivencia. Con ello en mente, es posible encontrar aún más diferencias entre la educación y el aprendizaje, entre las que puedo destacar que se aprende para mantener a la especie sobre la faz de la Tierra, que los espacios de aprendizaje son infinitos, que el movimiento, la flexibilidad, la creatividad y el arte son sistemas clave para adquirir experiencias y que nunca se deja de aprender. Ante esto, la educación podría dar más importancia al ambiente y comprender que éste depende de desastres naturales, procesos económicos o de la riqueza tecnológica, que son elementos clave para la adaptación. Y por ende, los planes para la educación del futuro deben desarrollarse hoy. Muchas gracias por su amable atención. Por favor, no olviden sumarse a la discusión en Twitter.